Ahora ya pueden escribir, por favor, su nombre. Recuerden de escribir su nombre completo, comenzando por el apellido, y no se les olvide escribir después el grupo, ¿ok? Para que quede registrada la asistencia. En el grupo de WhatsApp ya les compartí los archivos de esta semana de la actividad 12. Ya estamos a 3 trabajos para terminar el semestre. Espero y todo vaya bien. Y no tener problemas al final del semestre. El tema que vamos a ver es el círculo unitario. En un círculo unitario, la medida en radianes de un ángulo de alfa radianes es igual a la medida de t del arco subtenido. Para cada número real alfa, el lado terminal de un ángulo alfa radianes en posición estándar ha recorrido una distancia t unidades en la circunferencia del círculo unitario. En sentido contrario al de las agujas de reloj, si alfa es mayor que 0, y en el sentido de las agujas del reloj, si alfa es menor que 0. En esta gráfica ustedes pueden observar que se está abriendo un ángulo, ya que esta línea es un radio que estaba originalmente sobre el eje de las X. Entonces, al abrir un ángulo de una distancia o una longitud de 0.93, quiere decir que tenemos este ángulo de 0.93 radianes. Cuando realicé esta gráfica no pude poner exactamente en el 1 de una unidad, pero esto representa cuando esta distancia llega exactamente al 1, quiere decir que es la misma distancia de este eje X al punto sobre el círculo, es la misma longitud que este radio de acá. Por eso dice que se abrió un radio, y el radio representa la longitud que va del origen a pegar al círculo, y es la misma que va de este punto sobre la circunferencia. ¿Okay? Es la misma longitud. Cuando se abre en sentido contrario del reloj, entonces el ángulo es positivo. Eso ya lo habíamos visto en unidades pasadas. Pero si se abre al sentido de cómo trabajan las manecillas del reloj, hacia acá, entonces el ángulo es negativo. El seno y el coseno pueden obtenerse sin necesidad de cocientes, o sea, sin necesidad de estar dividiendo. Por ejemplo, recuerden que el seno es igual a cateto puesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Nosotros podemos calcular el valor del seno, coseno, directamente aquí en el círculo unitario. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, les decía, recuerden que el seno pues es igual a cateto puesto sobre la hipotenusa. Pero como en este caso la hipotenusa vale una unidad, quiere decir entonces que esta unidad, si nosotros nos encontramos en este punto que tiene las coordenadas 0.62, 0.79, quiere decir que se recorrió del origen hasta 0.62, hacia la derecha a 0.62, ¿sí? Y como es positivo 0.79, de aquí se movió 0.79 unidades y llega a este punto. Este punto está en la coordenada 0.62.79. Quiere decir que X vale 0.62 y que Y vale 0.79 en este punto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué me representa el 0.62? El 0.62 me representa el coseno. La X me va a representar el coseno. Y el coseno es la longitud o la medida que existe del origen hasta donde va a chocar o donde viene la misma coordenada en X
que el punto que está sobre la circunferencia. Esto es el coseno. No hay necesidad de que yo divida, ya que la hipotenusa es 1. Entonces, simplemente yo midiendo, puedo calcular que este es el coseno de este ángulo, ¿sí? Y el seno de este ángulo, pues sería este de acá, 0.79. Y esto lo podría yo convertir a grados, ya que si calculo seno de 0.79, me dice cuánto vale alfa. ¿De acuerdo? Entonces, en un círculo unitario, yo puedo medir cuánto es el valor del coseno y cuánto es el valor del seno. ¿Ok? Dice, antes de que se introdujeran ejes coordenados, las funciones se extendían a ángulos de cualquier magnitud mediante segmentos de un círculo unitario, también llamado círculo trigonométrico. Si el radio es 1, se mide el segmento para obtener el valor de la función. Si no es así, debe escribirse una razón entre este y el radio. O sea, si el radio es 1, pues simplemente midiendo estas longitudes yo puedo calcular el seno y puedo calcular el coseno. Si el radio es diferente de 1, pues simplemente esta longitud la divido entre el radio, como se encuentra en esta parte. ¿Ok? El seno de ese ángulo de alfa es el segmento vertical, como les explicaba aquí. Este es el seno. Va del extremo del radio final perpendicular al radio inicial. O sea, del extremo del radio final, de este extremo, hacia el radio inicial, que en este caso sería el eje de las X. Va desde este hasta acá, ¿sí? De forma vertical. El coseno es el segmento horizontal que va del centro al pie del seno. O sea, el coseno va del origen o del centro del plano cartesiano hasta el pie del seno. Esta es la longitud o la distancia que hay de este punto hasta el pie del seno. La tangente a la derecha del centro va del extremo del radio inicial al lado final del ángulo. Esta, la tangente, vamos a ver en el siguiente diagrama, bueno, se los pongo una vez acá. La tangente va de donde inicia el radio inicial, donde está la circunferencia, de forma vertical hasta que pega con la línea que se prolonga del radio final, ¿sí? Entonces, este sería la tangente. La cotangente va en la parte superior, ¿sí? Pega con el círculo y se prolonga de forma horizontal hasta pegar con la línea que se prolonga, la línea que sale del origen y que va sobre el radio. Estos puntitos quiere decir que se va prolongando hasta que pega con la cotangente. La secante va también del origen y esta pega con la tangente. Esa es la secante. Y la cosecante va del origen y, como les decía, pega con la cotangente. Entonces, todas estas medidas yo las puedo calcular simplemente con mi regla si yo tengo dibujado un círculo unitario, ¿sí? Mido cuánto es y a través de ahí puedo calcular cuáles son las medidas que tiene este ángulo, ¿sí? Bueno, las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. Para explicarles este tema, vamos a imaginarnos, déjame ver si puedo tener aquí otro. Creo que ya lo tenía hecho. Se está abriendo, ¿eh? Yo
hice esas gráficas y me imagino que las guardé. Espero haberlas guardado. Bueno, están aquí. Ok, sé que tengo que abrir una sesión. Pues no, no es esta. A ver si con esto se los puedo explicar. No, no me deja. Bueno, lo que va abriendo, imagínense que tengo el radio aquí y este punto lo empiezo a mover. Pueden observar que al ir incrementando esta línea empieza a aparecer aquí y se va incrementando, 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 incrementando hasta que llega a un 1, ¿sí? Si sigo dando vueltas, entonces esta línea va a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta que llegue a 0. Si sigo dando vueltas, ahora va a aumentar, pero de forma negativa. Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar hasta que llegue a -1. Si le sigo, va a decrecer hacia 0 y otra vez llega a 0. ¿Ok? Déjame ver si se pudo. No quiero. No, no quiero. No sé si alcancen a ver aquí el valor del punto, el azul. Si estoy aquí, el azul vale 0. ¿Sí lo ven? Entonces, si empiezo a subir, llega a un punto máximo, que en este caso es 2. Este es escala en escala 2. Quiere decir que cuando vale 90 grados, este radio tiene un valor o esta línea tiene un valor de 2. Si empiezo a moverme, empieza a decrecer, llegar otra vez a 0. Sigo moviéndome y esta línea ahora se va a volver negativa a llegar a -1. Le sigo igual y llego otra vez a 0. ¿Sí me explico? Entonces esta línea es el seno. Si yo lo
Si yo ese movimiento lo amplío hacia la derecha, vamos a ver que se va formando una línea que llega primero a 1, luego decrece, llega a 0 y va decreciendo otra vez hacia abajo, como se muestra aquí en la gráfica. Estoy en 0, empiezo a moverme, llega a 1, sigo moviéndome, llega a 0, sigo moviéndome, llega a -1, sigo moviéndome, llega otra vez a 0. ¿Sí? En el caso de coseno, ustedes pueden observar en la gráfica, esto no se va a abrir, pueden observar en la gráfica, este es coseno, que cuando yo estoy aquí en el 0, este tiene la unidad del radio, o vale lo mismo que el radio, vale 2. Si me empiezo a mover, bueno, la unidad la vamos a llamar que cuando valga 2, en realidad vale 1, porque esto está en escala de 2 a 1. Cuando este valga 2, quiere decir que vale 1. Entonces, el coseno comienza en 1. Se mueve y pueden observar que ese rojo llega a 0. ¿Sí lo ven? Me sigo moviendo y tiene otra vez un valor de la unidad, que es 1. Me sigo moviendo, llega de nuevamente a 0. Me sigo moviendo, llega nuevamente a 1. ¿Ok? A la unidad. No quería cerrar esto. Entonces, si yo observo la gráfica del coseno, pues este comienza en 1. ¿Sí lo ven? Me muevo, se va a 0, me muevo a 1, a -1, perdón, 0 y otra vez a 1. ¿Sí? Estos elementos que están sobre el eje X, o estas unidades, lo vamos a llamar así, si ustedes recuerdan en los círculos, en el círculo, aquí vale 0 grados. Si yo me muevo a un cuarto del círculo, quiere decir que aquí vale pi medios. ¿Por qué vale pi medios? Porque recuerden que el medio círculo, hasta aquí, medio círculo, vale pi. ¿Sí se acuerdan? Pi radianes. ¿Por qué vale pi radianes? Porque aquí caben exactamente 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el valor de pi veces el radio. Les decía en la clase pasada, aquí llega un radio, aquí llega otro radio, aquí llega otro radio, y no alcanza a pegar. ¿Cuántos radios hay en este medio círculo? Pues hay 3 completos, pero le sobra un pedacito. Y ese pedacito me representa el 3.141592, que es el valor del pi. Por eso se tiene en toda circunferencia, la media circunferencia vale pi radios. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Quiere decir entonces que toda la circunferencia, si esto vale pi, pues acá está otro pi. Tenemos 2 pi. ¿Me explico? Por eso acá en las gráficas tenemos que cuando llega a pi medios, o sea, cuando este punto llega aquí a pi medios, esta longitud se va a convertir en esta de aquí, que es un 1, ya que va a tener el mismo valor que el radio, ¿sí? Que el radio de este ángulo va a valer 1 en el círculo unitario. Por eso acá vemos que de 0 a pi medios llega hasta 1. Si yo me sigo moviendo hasta acá, va a decrecer como lo vimos en la gráfica y va a llegar a 0. ¿Cuánto es esta longitud? Pues esta longitud es pi radianes. Entonces, en pi radianes llega otra vez a 0.
En 3 pi medios llega a menos 1 y en 2 pi llega otra vez a 0. ¿Dónde es 3 pi medios? Bueno, aquí tenemos un medio de pi, o sea, la mitad de pi. Aquí serían 2 medios de pi, o sea, nada más pi. Y aquí serían 3 medios de pi. Entonces pueden observar que aquí valdría entonces una longitud de menos 1. Cuando llega a 4 pi medios, o sea, son 4 cuartos, llega a 4 pi medios, entonces 4 entre 2 me da 2. Aquí sería el valor de 2 pi. En 2 pi pueden observar que vale 0. En el caso del coseno es lo mismo, nada más que aquí comienza en el 1. De 1 a pi medios, en pi medios vale 0, en pi vale menos 1, en 3 pi medios vale 0 y en 2 pi vale otra vez 1. ¿Sí? Es como lo veíamos acá en la gráfica. Creo que alguien entró, déjenme ver. No, creo que no. Lo veíamos acá en la gráfica. Este es coseno, ¿sí? Puede decir que aquí es 0. Cuando vale pi medios, bueno, aquí vale 1, es la longitud, vale 1. Cuando llega a pi medios, que es aquí, vale 0. Cuando llega a pi, vale menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque recuerden que para acá es positivo y para acá es negativo. Llega a 3 pi medios, vale 0. Llega otra vez a 2 pi, vale 1. ¿Ok? Que es esta longitud de la unidad. ¿Sí? En el caso de la tangente es un poquito más difícil comprenderlo, pero cuando tenemos un ángulo de 0, por eso quería abrir la otra gráfica, nada más que no me da. Se voy a explicar acá. Cuando tengo un ángulo de 0, o sea que este punto está acá, esta longitud no existe. ¿Sí? Esta longitud, entre más lo voy bajando esto, este se va a bajar y va a llegar a 0. Por eso la tangente en la gráfica comienza en 0. ¿Sí? Entre más lo vaya abriendo, más lo vaya abriendo acá, esta longitud va a ser mayor. Esta es una línea vertical que siempre va a estar buscando pegar con esta de aquí. Entonces, entre más mueva esto de aquí se va a recorrer hacia acá y la longitud de esa va a ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Cuando llega aquí, esta longitud de acá va a ser exactamente vertical con el eje va a estar sobre el eje de las y esta de aquí se va a volver paralela al eje de las y quiere decir que es un valor que nunca van a pegar. ¿Sí? Esta línea con esta línea de acá nunca van a pegar. Por eso acá en la gráfica se puede observar que cuando llega a pi medios se van juntando, pero realmente se van haciendo hacia el infinito. Nunca pegan. Esta gráfica nunca pegan. Estas líneas que ven punteadas se llaman asíntotas. Nunca pega con las asíntotas. Cuando regresa a lo negativo, viene de menos un valor grandísimo, se puede decir que menos infinito, y se va acercando hacia el 0, y de aquí se va hacia el infinito. Si ustedes observan acá, de menos infinito, se va acercando al 0 y se va al más infinito. ¿Okay? Estas distancias, bueno, eso lo explica aquí, dice una característica relevante de las funciones trigonométricas es que sus gráficas consisten en una misma porción o ciclo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes observan, aquí comienza en el 0 la gráfica de seno, se va hacia el 1, regresa al 0, al menos 1, regresa al 0. Y otra vez, comienza en el 0, se va hacia el 1, se viene al 0, menos 1, se va hacia el 0. Este ciclo, desde esta porción hasta esta porción, recorre 2pi y siempre la misma. Si aquí veo otra porción, la gráfica va a seguir haciendo lo mismo. ¿Okay? En la parte del coseno es lo mismo. Aquí comienza en el 1, viene hacia el 0, viene al menos 1, viene hasta el 0.
y regresa al 1. 1, 0, menos 1, 0, regresa al 1. Entonces, este ciclo en el coseno también se repite en una distancia de 2pi. A diferencia de la tangente, que viene de menos infinito, llega al 0 y se va al más infinito. Y esto lo hace en una distancia de pi, porque de aquí a aquí es pi medios y de aquí a aquí son pi. ¿Sí? Entonces, cada distancia se cumple un ciclo de la gráfica del tangente. ¿Ok? Eso se le llama porción o ciclo. Justamente se llama periodo al tramo del eje X en donde se halla un ciclo de la gráfica. O sea, aquí es un periodo y el periodo acá sería desde aquí hasta aquí y desde acá hasta acá. ¿Okay? Así podemos observar que el periodo del seno y el coseno es 2pi, lo que les explicaba, en tanto que la tangente solamente el periodo es pi, una longitud de pi. La importancia de conocer la gráfica de una función radica en que, a través del comportamiento geométrico de esta, puede analizarse la fluctuación de los valores. Entonces, por ejemplo, la gráfica del seno viene de un corte. Los cortes se dan sobre el eje de las X. Hay un corte, llega a un punto máximo, se va hacia otro corte, llega a un punto mínimo, se va hacia otro corte, máximo, corte, mínimo, corte, etc. El coseno comienza en un máximo, se viene a un corte, un mínimo, corte, máximo, corte, mínimo y así sucesivamente. ¿Ok? En la gráfica del tangente se puede decir que comienza en un corte, se va hacia el infinito. Viene del menos infinito, otro corte, se va hacia el infinito. Viene del menos infinito, corte, se va hacia el infinito. ¿Ok? Hasta aquí sería la explicación de las funciones trigonométricas en el círculo unitario. No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta que quieran realizar en este momento. ¿Ninguna? No, profe. Ok. Bueno, entonces, la actividad es muy sencilla. Van a dibujar, solamente van a dibujar tres gráficas. Primero, van a realizar este dibujo, ¿sí? Tal y como está. Van a dibujar su plano cartesiano, los ejes, el eje de las Y, el eje de las X. Yo les recomiendo que esta línea del eje de las Y lo hagan a una distancia de 6 centímetros, o sea, de aquí a aquí, 6 centímetros. Y la X, de aquí a aquí, 6 centímetros. ¿Sí? Que salga un poquito, 1 centímetro hacia la izquierda y 1 centímetro hacia la derecha. Porque lo van a hacer escala de 2 a 1. Quiere decir que el radio lo van a hacer de 2 centímetros, que usted les va a representar la unidad. ¿Sí? Entonces van a abrir su compás 2 centímetros y van a dibujar la circunferencia. ¿De acuerdo? Posteriormente van a multiplicar .88 por 2 y les va a dar el resultado de 1.76. Este 1.76 con su regla van a medir de aquí hasta acá 1.76. Pero ustedes van a decir que es el coseno que vale .88. Así lo van a escribir como lo puse yo acá. ¿Sí? De preferencia también háganlo de color azul. Luego van a multiplicar .47 por 2, les da .94. Van a medir ustedes con su regla de aquí hacia acá, .94, y es lo que les va a dar esto que es el seno, pero ustedes lo van a representar como .47, o sea, por mitad, pues. ¿Sí? Lo van a dibujar lo doble,
pero van a representarlo como punto 47, ya que estamos diciendo que este es una unidad, este radio. Y así lo van a hacer con la tangente, punto 53 por 2. .6, van a medir entonces de aquí hasta acá 1.6 y dibujan estas líneas discontinuas. ¿Okay? Así con la secante, con la consecante y con la cotangente. O sea, prácticamente van a dibujar esta gráfica tal y como está aquí. ¿Okay? Posteriormente van a dibujar la función del seno. Aquí les proporcioné ya un plano cartesiano. Lo que van a hacer en este plano cartesiano es que ustedes van a encontrar estas coordenadas, ¿sí? La coordenada 0, 0, le ponen un puntito aquí, 0, 0, aquí hubo un punto. Luego la coordenada punto 52, punto 5, el punto 52 es que yo me recorro del origen en el eje de las X hasta el punto 52 y de ahí hasta el punto 5 y aquí van a poner otro puntito. No es necesario que les vayan poniendo las letras, por ejemplo, no vayan a poner aquí A, B, C, simplemente los puntitos. ¿Por qué? Porque una vez que tengan todos los puntos de estas coordenadas que les estoy poniendo aquí, van a unir esos puntos y se les va a dibujar la gráfica del seno. ¿Okay? Las coordenadas vienen en pin y vienen con puntos decimal. ¿Ok? Entonces, pues agarran esto de los puntos decimales para que lo vayan poniendo aquí en la gráfica. Y lo mismo con el coseno. Dibujo la función del coseno y les dejo también una copia del plano cartesiano para que ustedes, si pueden imprimirla, ahí buscar estos puntos y unir la gráfica o los puntos para que se dibuje la gráfica. ¿De acuerdo? Les comentaba a sus compañeros de la clase pasada que si ustedes quieren buscar solamente los puntos aquí en GeoGebra, o sea, localizarlos, simplemente tienen que escribir, por ejemplo, aquí seguiría punto 1.05 por punto 87. Aquí simplemente tienen que abrir paréntesis, 1.05, 0.87. Y pueden observar que ya se puso otro punto acá. Ya que localizaron todos los puntos que les estoy compartiendo aquí, pues simplemente lo imprimen los puros puntos y con su lápiz van uniendo estos puntos. Les decía que si quieren ustedes, pues pueden quitarle los nombres. Estos se quitan aquí. Y nada más les quedan los puntitos. ¿Ok? No sé si tengan hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. Profe, si hacemos lo de las gráficas, puede ser que se las hagamos así en el documento impreso y las pegamos en la libreta y nada más el primer ejercicio sí lo hacemos ahí. El primer ejercicio es que ustedes lo tienen que hacer en una hoja en blanco o en su libreta. ¿Sí? Van a trazar todos estos elementos tal y como está aquí. Prácticamente van a copiarlo, ¿sí? Pero necesito que lo midan. ¿Sí? O sea, que ustedes midan hasta acá 2 centímetros, tracen el círculo y a partir de ahí empiezan a medir este color azul, multiplican 0.88 por 2, hacen la medida de 1.76, hasta aquí, pintan de color azul y así. En esta de acá pueden imprimir esta hoja y localizar los puntos en esta hoja. Ustedes me van a compartir 3 hojas. Esta gráfica de aquí, esta gráfica del seno y esta gráfica del coseno.
No sé si me expliqué. Profe, Dígame. ¿me puede repetir por qué multiplicó por 2? Así. Es una escala de 2 a 1. Quiere decir que si tú mides 2, estás representando 1. Aquí dice, dibujos los debe realizar en hojas blancas, tomando en cuenta las medidas a escala de 2 a 1. O sea, quiere decir que si tú mides 2, estás representando el 1. Ah, ok, ya, gracias, profe. ¿No de qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? No, profe. Ok, entonces si no hay duda, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias, vemos, profe, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buen Gracias, día. profe. Hasta luego. Gracias, profe.